Antes de comenzar este viaje espiritual que, te aseguro, va a remover tu alma y transformar tu manera de ver la fe, quiero compartirte algo muy importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Y eso, sinceramente, nos limita muchísimo para seguir compartiendo estos mensajes profundos, estas verdades olvidadas, estas curiosidades religiosas que han sido ocultadas durante siglos y que ahora están saliendo a la luz. Por eso, si estás aquí, si llegaste hasta este rincón del Internet donde hablamos de temas que otros callan, te invito a ser parte activa de esta comunidad. Suscribirte no solo nos ayuda a seguir creciendo, sino que le estás diciendo al algoritmo y al universo que quieres recibir más contenido espiritual, más reflexiones que tocan el corazón, más historias que despiertan el alma. También te pido que dejes un me gusta si este tema resuena contigo y que escribas un comentario contándonos qué parte del video más te tocó, qué verdad sentiste que necesitabas escuchar. Simplemente deja un si sientes que este contenido tiene luz. Ahora sí, respira hondo, abre el corazón y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver a Jesús, al cristianismo y a ti mismo. Durante siglos, el imaginario cristiano ha girado en torno a los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para la mayoría de los creyentes, esos 4 libros representan la totalidad del mensaje de Jesús, la única versión legítima de su vida, muerte y resurrección. Son las columnas que sostienen la doctrina, la base de las homilías y el centro de la devoción cristiana. Sin embargo, lo que muchos no saben, y lo que hoy vamos a revelar como una de las más impactantes curiosidades religiosas, es que existieron muchos más evangelios, textos antiguos, espirituales, profundamente reveladores, que también hablaban de Jesús, de sus enseñanzas, de su reino, y que sin embargo fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico. ¿Por qué? ¿Qué había en ellos que resultaba tan incómodo, tan amenazante como para ser silenciado por completo? Estos escritos, hoy conocidos como evangelios apócrifos o prohibidos, no desaparecieron por casualidad. Fueron víctimas de un proceso histórico complejo, en el cual la política, la teología y el poder eclesiástico se entrelazaron para moldear no solo lo que creemos, sino también lo que jamás llegamos a conocer. Los primeros siglos del cristianismo no fueron homogéneos. Muy por el contrario, fueron tiempos de intensa diversidad espiritual. Existían múltiples comunidades cristianas repartidas por todo el mundo grecorromano, algunas en Jerusalén, otras en Alejandría, Roma, Antioquía, Éfeso, y cada una de ellas tenía su propia manera de entender el mensaje de Jesús. Algunas se centraban en su divinidad celestial, otras lo exaltaban como un maestro iluminado, profundamente humano. Algunas enfatizaban sus milagros, otras sus parábolas. Algunas daban importancia a la resurrección física, otras a la iluminación del alma. Dentro de esta pluralidad circularon decenas de textos. Evangelios como el de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena, el de los egipcios, entre muchos otros, eran leídos y venerados por miles de creyentes y no eran considerados herejías, hasta que la Iglesia comenzó a institucionalizarse y a establecer una versión oficial de la fe. Aquí entra un aspecto crucial. La consolidación del canon no fue un acto divino repentino, como si Dios hubiese descendido del cielo con una lista definitiva en las manos. No, fue un proceso largo, humano, cargado de debates, disputas y sobre todo decisiones políticas. Para entender por qué estos evangelios fueron ocultados, debemos entender que el cristianismo no siempre fue una religión dominante.
Al principio fue un movimiento marginal, perseguido, minoritario. Pero cuando el emperador Constantino lo adoptó como religión oficial del Imperio Romano, se hizo urgente unificar el mensaje. No podía haber 10 versiones distintas de Jesús, porque eso significaba caos, confusión y falta de control. Entonces se trazó una línea. Algunos textos fueron considerados inspirados por Dios y otros peligrosos o heréticos. Y esta selección no siempre se basó en criterios espirituales, sino en su utilidad para sostener una estructura de poder. Pero, ¿qué tenían esos textos prohibidos que tanto incomodaban? En muchos de ellos, Jesús aparece no como el fundador de una nueva religión, sino como un revelador del reino interior. Un maestro que invita a cada ser humano a encontrar a Dios dentro de sí mismo, sin templos, sin sacerdotes, sin intermediarios. Enseñanzas profundas, místicas, que hablaban de la unidad entre el alma y el Padre, de la importancia del conocimiento espiritual, la gnosis, y del despertar de la conciencia como camino de salvación. Este tipo de visión chocaba frontalmente con la estructura jerárquica que la Iglesia comenzaba a consolidar. Porque si cada persona puede conectarse directamente con lo divino, ¿qué necesidad hay de un clero que medie? ¿Cómo se puede controlar una fe que nace del interior y no depende de ritos externos? Por eso, muchos de estos evangelios fueron condenados, no por carecer de verdad, sino por contener demasiada libertad. Uno de los casos más emblemáticos fue el de los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945. En una cueva polvorienta, oculta durante siglos, se encontraron vasijas de barro con rollos intactos. Allí estaba el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de la verdad, todos escritos entre los siglos I y III y todos suprimidos por la historia oficial. Fue como abrir una cápsula del tiempo que desafiaba todo lo que creíamos saber, y aunque al principio fueron ignorados o ridiculizados por algunos sectores religiosos, hoy muchos teólogos, historiadores y buscadores espirituales los consideran piezas fundamentales para reconstruir el mensaje original de Jesús. Y es aquí donde surge una pregunta profundamente inquietante. ¿Qué tal si lo que nos ocultaron contiene justamente las piezas que faltaban del rompecabezas espiritual? ¿Y si, al suprimir estos textos, también suprimieron aspectos esenciales del mensaje de Cristo? Tal vez no lo sepamos con certeza, pero lo que sí sabemos es que la verdad nunca teme ser examinada, que una fe madura no se construye sobre la censura, sino sobre la búsqueda sincera, y que si Jesús realmente dijo, «La verdad os hará libres», Juan 8:32, entonces no deberíamos temer a ninguna palabra suya, por más olvidada o prohibida que haya sido. Lo que vamos a hacer a partir de ahora no es rebelión, sino revelación. No venimos a destruir la fe, sino a profundizarla, porque solo quien se atreve a mirar más allá de los muros impuestos por la historia puede encontrarse con la luz que esos muros intentaron apagar. En el siguiente capítulo nos sumergiremos en uno de los textos más enigmáticos y fascinantes de todos, el Evangelio de Tomás. Un escrito que dice contener las palabras secretas que Jesús reveló a sus discípulos más cercanos. Herejía o revelación auténtica. Lo descubriremos juntos. Imagínate por un momento que estás caminando en el calor del desierto egipcio. El viento levanta el polvo seco y bajo tus pies, oculto entre las piedras y la tierra, se encuentra un jarrón de barro sellado. Lo abres sin saber que acabas de descubrir un tesoro que cambiará para siempre la historia del cristianismo. Eso fue exactamente lo que sucedió en 1945 cerca de Nag Hammadi,
cuando un campesino encontró por accidente una colección de manuscritos antiguos que habían permanecido ocultos por más de 1000 años. Entre ellos, uno destacó de inmediato por su contenido provocador y misterioso: el Evangelio de Tomás. Este texto, atribuido al apóstol Tomás, no narra la vida de Jesús, ni sus milagros, ni su muerte, ni su resurrección. En cambio, presenta 114 dichos atribuidos directamente a Jesús, muchos de ellos desconocidos para el público común, otros parecidos a los evangelios tradicionales, pero todos impregnados de una espiritualidad intensa, simbólica y profundamente introspectiva. Desde su descubrimiento, el Evangelio de Tomás ha sido objeto de debates intensos, tanto en círculos académicos como en comunidades religiosas. La gran pregunta es: ¿estamos ante una recopilación legítima de las enseñanzas de Cristo que fueron suprimidas, o ante una construcción posterior que distorsiona el verdadero mensaje del Maestro? Lo primero que llama la atención de este Evangelio es su estructura. No hay narrativa, no hay contexto histórico, no hay personajes secundarios ni ambientación cronológica. Solo hay palabras, dichos, aforismos, enunciados breves que parecen estar diseñados para la meditación más que para la instrucción dogmática. Por ejemplo, en el Logion 70, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas, eso que no sacaste te destruirá. Este tipo de frase no es algo que escucharías en un sermón tradicional. No habla de mandamientos, ni de reglas, ni de instituciones. Habla de un viaje hacia el interior, de un despertar espiritual. Y eso, para muchas autoridades religiosas del pasado y también del presente, es profundamente perturbador, porque un mensaje que pone la salvación en manos del propio individuo, en su capacidad de descubrir a Dios dentro de sí mismo, elimina la necesidad de jerarquías, de estructuras eclesiásticas, de mediadores entre el cielo y la tierra. ¿Puede haber algo más revolucionario que eso? Pero el Evangelio de Tomás no solo sorprende por lo que dice, sino también por lo que omite. No hay menciones a la crucifixión, ni al pecado original, ni a la redención a través del sufrimiento. En su lugar, encontramos una visión del reino de Dios como una realidad presente, viva, accesible aquí y ahora. En el Logion 3, Jesús dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Si os conocéis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, estáis en pobreza y sois esa pobreza. Este tipo de declaración rompe con muchas de las nociones tradicionales del cristianismo occidental. No hay un cielo al final de la vida reservado para los obedientes. Hay un reino aquí y ahora que se revela a quienes tienen el coraje de mirar hacia adentro. No se trata de esperar una recompensa, sino de despertar a una verdad eterna que ya habita en nosotros. Sin embargo, el verdadero escándalo no radica solo en el contenido del Evangelio de Tomás, sino en su recepción histórica. En los primeros siglos del cristianismo existieron diversas corrientes espirituales, entre ellas el gnosticismo, que adoptó este texto como uno de sus favoritos. Los gnósticos creían que el conocimiento interior, la gnosis, era el camino hacia Dios, y que Jesús vino no para fundar una iglesia, sino para enseñarnos a recordar nuestra esencia divina. Para ellos, el pecado no era una transgresión moral, sino un olvido espiritual. Y la salvación no era un acto legal ante Dios, sino un despertar de la conciencia. Estas ideas, aunque profundamente espirituales, eran vistas como peligrosas por una iglesia que comenzaba a organizarse bajo estructuras jerárquicas rígidas.
Por eso, textos como el Evangelio de Tomás fueron condenados, quemados, silenciados, no por carecer de verdad, sino por proponer una verdad diferente. Lo que resulta aún más sorprendente es que muchos de los dichos de este Evangelio coinciden, en forma y fondo, con los Evangelios canónicos. Esto ha llevado a varios estudiosos a proponer que el Evangelio de Tomás podría contener tradiciones orales muy antiguas, incluso anteriores a las versiones escritas de Mateo, Marcos o Lucas. De ser cierto, estaríamos ante una de las fuentes más puras del mensaje original de Jesús. Un mensaje sin filtros, sin interpretaciones posteriores, sin influencias teológicas del imperio. ¿No merecería entonces ser leído, meditado y considerado con seriedad? Pero claro, aceptar esto implica romper con siglos de tradición, implica abrir la puerta a la posibilidad de que la historia que conocemos no es toda la historia. Implica aceptar que lo que fue etiquetado como herejía tal vez era simplemente libertad espiritual. Y eso requiere valentía, requiere una fe madura, que no se asuste ante nuevas perspectivas, sino que las abrace con discernimiento y humildad. Porque si el Evangelio de Tomás realmente contiene palabras de Jesús, aunque sean solo fragmentos, entonces estamos llamados a escucharlas. No para reemplazar lo que creemos, sino para enriquecerlo, para ampliarlo, para completarlo, como piezas de un rompecabezas que nos revelan una imagen más profunda, más viva, más humana y más divina. En el siguiente capítulo vamos a explorar justamente eso, las enseñanzas secretas que el Evangelio de Tomás revela sobre el reino de Dios. Porque comprender su visión puede ser la clave para reconectar con un cristianismo más íntimo, más místico, más transformador. Prepárate porque lo que viene desafía todo lo que creías saber. Cuando uno se adentra en la lectura del Evangelio de Tomás, rápidamente percibe que no se trata de un texto común. No intenta narrar hechos históricos ni relatar milagros con fines apologéticos. En cambio, propone una experiencia, una invitación directa a descubrir una verdad que, por siglos, ha sido distorsionada o simplemente malinterpretada. Y en el corazón de esa invitación late una de las ideas más revolucionarias y a la vez más olvidadas de todo el mensaje de Jesús. El reino de Dios no es un lugar que está allá arriba en los cielos, ni una promesa para después de la muerte, ni una recompensa para los que se porten bien. El reino, según este Evangelio, es una realidad interior, viva, presente y accesible, ahora mismo. Es aquí donde las curiosidades religiosas dejan de ser simples datos interesantes y se transforman en provocaciones espirituales profundas. Porque si esta visión es auténtica, entonces el cristianismo que hemos heredado está incompleto, no errado, pero sí mutilado. Le falta una parte esencial que podría encender una transformación en cada creyente, la conciencia de que el cielo no es un destino, sino una condición del alma despierta. Uno de los pasajes más poderosos del Evangelio de Tomás es el Logion 3. En él Jesús dice: si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta frase, por sí sola, basta para destruir siglos de dogmatismo y religiosidad externa, porque pone el acento en una verdad profundamente mística, que Dios no está lejos, ni encerrado en templos, ni reservado para una élite espiritual. Está aquí, en ti, en mí, en el silencio de nuestra conciencia, en el susurro del alma que se atreve a mirar más allá de las apariencias. Esta es una enseñanza que libera, pero que también incomoda,
porque si el reino está dentro de mí, entonces ya no puedo culpar a nadie por mi distancia con Dios. Ya no puedo delegar mi espiritualidad a un líder, a una iglesia, a una doctrina. Tengo que hacer el viaje yo mismo. Tengo que entrar al desierto interior y enfrentar lo que allí encuentre. Y es justamente por eso que este mensaje fue tan peligrosamente ignorado por siglos. Porque no es controlable, no puede ser regulado ni institucionalizado. No hay estructura humana que pueda administrar el reino de Dios cuando éste se manifiesta en lo profundo de cada corazón. En este evangelio, Jesús no habla como el fundador de una nueva religión, sino como un maestro despierto que intenta abrir los ojos de quienes lo rodean. Les dice, lo que tienes delante no lo ves, pero lo oculto se te revelará. Les enseña que el reino no es un destino al que se llega por acumulación de méritos, sino una revelación que ocurre cuando uno se conoce a sí mismo. Esto se repite en otros logiones, como el 70 y el 113, donde la clave no es la obediencia ciega, sino el despertar interior. Una transformación silenciosa pero poderosa, que no necesita de rituales ni de mandamientos, sino de presencia, de atención, de amor. Sin embargo, esto no significa que el Evangelio de Tomás promueva una espiritualidad individualista o aislada. Al contrario, invita a una experiencia de unidad, de comunión con la fuente divina que habita en todos. Lo que propone es una reconfiguración total de cómo entendemos a Dios. Ya no como un ser externo que premia o castiga, sino como una presencia interna que guía, sostiene y transforma. Esta perspectiva no niega el mensaje de los evangelios canónicos, pero lo complementa desde un ángulo más íntimo, más contemplativo. Y es aquí donde se produce una tensión que ha perdurado durante siglos, la tensión entre la religión organizada y la experiencia mística, entre la obediencia estructural y la libertad espiritual. La primera ofrece certezas, normas, pertenencia. La segunda ofrece silencio, incertidumbre, transformación. Y aunque ambas tienen su lugar, la historia muestra que una fue privilegiada, mientras la otra fue callada. Hoy, en pleno siglo XXI, esa espiritualidad prohibida está resurgiendo con fuerza. Cada vez más personas sienten que las respuestas tradicionales ya no alcanzan, que asistir a un templo no basta, que memorizar versículos no reemplaza la vivencia directa de Dios. Y es en ese vacío, en esa sed, donde estos textos antiguos vuelven a hablar con voz nueva, no como enemigos de la fe, sino como aliados olvidados, como puertas que una vez fueron cerradas y que ahora se abren otra vez. Leer el Evangelio de Tomás no es un acto de rebeldía, sino de valentía, de apertura, de deseo genuino por encontrar a ese Jesús que no se deja atrapar en dogmas, pero que siempre está dispuesto a encontrarnos en el lugar más inesperado, dentro de nosotros mismos. Al final, el reino de Dios no es una teoría, es una experiencia, una que transforma, que sana, que ilumina. Y si este Evangelio, tan antiguo como misterioso, puede ayudarnos a entrar en contacto con esa experiencia, entonces vale la pena leerlo, meditarlo y dejarse interpelar. No se trata de sustituir la fe que ya tenemos, sino de expandirla, de madurarla, de encenderla desde adentro. Porque como decía Jesús en otro logión, el que tenga oídos, que escuche. Y tal vez, al escuchar con el corazón abierto, descubramos que el reino estaba más cerca de lo que jamás imaginamos. Uno de los aspectos más inquietantes de la historia del cristianismo, y sin duda una de las curiosidades religiosas más perturbadoras, es que los textos que hoy consideramos sagrados, los evangelios, que leemos en la misa, los libros que conforman lo que llamamos Biblia, no fueron dictados por Dios desde el cielo, ni aparecieron misteriosamente en las manos de los apóstoles. La verdad es mucho más humana, más compleja,
y más incómoda. Fueron elegidos, seleccionados, filtrados, y por tanto también otros fueron rechazados, olvidados, silenciados. Pero, ¿quién tomó esa decisión? ¿Qué criterios se usaron? ¿Fue una guía divina o una maniobra política? Para responder a estas preguntas, debemos retroceder en el tiempo hasta los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia aún no era una institución unificada, sino un mosaico de comunidades dispersas, cada una con su propia forma de entender a Jesús, su propia tradición oral y sus propios textos sagrados. En ese contexto plural existían evangelios más allá de los 4 que hoy conocemos. Estaban el Evangelio de Pedro, el de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena y muchos más. No eran marginales. En muchas regiones eran leídos con el mismo respeto que los textos que hoy consideramos canónicos. Pero todo cambió cuando el cristianismo dejó de ser una fe perseguida para convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. A partir del siglo IV, con la conversión de Constantino y la institucionalización de la Iglesia, se hizo urgente establecer una doctrina única, una estructura jerárquica sólida y, por supuesto, una sola Biblia. No se podía permitir que cada comunidad tuviera su propia versión de Jesús. Era necesario definir qué libros eran verdaderos y cuáles debían ser eliminados. Aquí comienza una historia de poder, de concilios, de debates y de decisiones que marcarían para siempre el rumbo de la fe cristiana. El primer intento de establecer un canon lo hizo Marción en el año 140 d.C., pero fue el Concilio de Nicea en el año 325, bajo la autoridad del emperador, el que dio inicio a un proceso irreversible. Aunque no fijó de manera definitiva los libros bíblicos, sí sentó las bases para una teología unificada, centrada en una visión específica de Jesús, divina, redentora, obediente, sacrificial. Aquellos evangelios que no encajaban en ese marco fueron descartados, no porque fueran falsos, sino porque eran incómodos, porque mostraban un Cristo más humano, más libre, más íntimo. Un Cristo que hablaba directamente al alma, sin pasar por intermediarios. Los criterios que se usaron para aceptar o rechazar evangelios no fueron únicamente espirituales. También fueron políticos, geográficos y teológicos. Se privilegió a los textos que ya eran aceptados en Roma, Antioquía y Alejandría, las grandes sedes del poder eclesiástico emergente. Y se descartaron aquellos que circulaban en comunidades más pequeñas, menos influyentes. El objetivo no era preservar la verdad a toda costa, sino garantizar la unidad, evitar herejías, controlar el mensaje. De hecho, muchos de los evangelios prohibidos fueron acusados de gnósticos, una etiqueta que servía para desacreditar cualquier texto que hablara de espiritualidad interior, de conexión directa con Dios, o de enseñanzas secretas que no pasaban por la autoridad eclesial. La palabra herejía fue usada como un arma, no como una categoría teológica justa. Y así, cientos de manuscritos fueron quemados, enterrados o simplemente ignorados durante siglos. Pero lo más impactante de todo esto es que muchas de las decisiones sobre qué evangelios debían ser leídos fueron tomadas por concilios formados no por apóstoles ni por testigos directos de Jesús, sino por obispos con intereses muy concretos. Algunos ya estaban fuertemente ligados al poder imperial. Otros veían en la nueva iglesia una oportunidad para consolidar estructuras de autoridad. Y es bajo esa influencia que se descartaron textos que hablaban, por ejemplo, del papel espiritual de las mujeres, de la reencarnación, de la iluminación interior, o de un Jesús que no necesitaba fundar templos ni sacerdocios, no porque esas ideas fueran necesariamente falsas, sino porque no podían ser controladas.
porque amenazaban la estabilidad de una religión que se estaba volviendo cada vez más institucional, más dogmática y menos libre. Así que cuando hoy abrimos nuestras Biblias, lo hacemos con gratitud, sí, pero también con conciencia. Gratitud por tener acceso a textos valiosos, inspiradores, que han guiado a millones de almas hacia Dios. Pero también conciencia de que lo que leemos es una versión filtrada, editada, incompleta, que hubo otras voces, otras palabras atribuidas a Jesús, otras visiones del reino que fueron suprimidas. Y si creemos de verdad en un Dios que sigue hablando, no podemos cerrar los oídos a lo que aún está por revelarse. Tal vez, en esos evangelios olvidados, haya fragmentos de la verdad que nuestra alma ha estado buscando. Tal vez leerlos no sea un acto de rebeldía, sino de amor por una fe más completa, más viva, más verdadera. En el próximo capítulo vamos a analizar cómo el poder político del Imperio Romano terminó moldeando la imagen oficial de Jesús y lo que eso significa para nuestra espiritualidad hoy. Porque no se trata solo de saber lo que fue excluido, se trata de entender por qué lo excluyeron y qué podemos hacer ahora que la verdad empieza a salir a la luz. Cuando se menciona el Concilio de Nicea, muchas personas imaginan una escena solemne. Hombres santos, vestidos con túnicas blancas, reunidos en oración profunda, guiados exclusivamente por el Espíritu Santo, discutiendo las verdades eternas del cristianismo con pureza de intención y devoción sincera. Pero la realidad histórica, aunque menos romántica, es mucho más reveladora. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 d.C., no fue simplemente un encuentro de fe, sino una jugada maestra del poder político y religioso. Convocado por el emperador Constantino, un líder militar que apenas se había convertido al cristianismo, y cuya conversión, según muchos historiadores, fue más una estrategia de unificación imperial que una en verdadera transformación espiritual. Este concilio representó un punto de inflexión que marcaría para siempre la forma en que el cristianismo sería enseñado, practicado y, sobre todo, controlado. Fue allí donde comenzó la formación de una versión oficial de la fe cristiana y con ella la exclusión sistemática de todo lo que no encajara en la nueva ortodoxia. Fue el momento en que se decidió no solo cómo debía entenderse a Jesús, sino también qué libros debían ser considerados palabra de Dios y cuáles debían desaparecer para siempre. Antes de este concilio, el cristianismo era una red dispersa de comunidades, muchas de ellas sin contacto entre sí, cada una con sus propias prácticas, teologías y textos. Algunos grupos consideraban sagrados los escritos de Pedro, otros los de Tomás, otros leían cartas atribuidas a mujeres discípulas como María Magdalena. No existía una única Biblia, ni una única doctrina sobre la naturaleza de Jesús. Para algunos era un maestro iluminado, para otros el Logos eterno encarnado, y para otros más, una figura celestial cuya misión era despertarnos del sueño del mundo material. Esa diversidad espiritual, aunque enriquecedora, representaba un problema para un imperio que necesitaba orden. La multiplicidad de voces y textos era vista como una amenaza para la unidad política y religiosa del Estado. Así que Constantino hizo lo impensable. Intervino directamente en los asuntos de la fe, y lo hizo no como creyente, sino como emperador. Su objetivo no era glorificar a Dios, sino estabilizar el imperio. Para ello, convocó a más de 300 obispos y los reunió en Nicea, una ciudad estratégica del Asia Menor, para que definieran, de una vez por todas, una verdad única. En este concilio no se definió formalmente el canon bíblico. Eso vendría más adelante, en los concilios de Hipona y Cartago, pero se sentaron las bases para ello.
Se debatieron cuestiones como la naturaleza divina de Jesús, su relación con el Padre y el concepto de la Trinidad. Se redactó el Credo de Nicea, una declaración de fe que excluía cualquier interpretación alternativa. Y, sobre todo, se estableció el precedente de que la Iglesia, ahora alineada con el Estado, tenía la autoridad para decidir qué debía creer el pueblo. Fue también en este proceso que los textos que hablaban de un Jesús humano, interior, íntimo, como el Evangelio de Tomás, el de Felipe o el de María Magdalena, comenzaron a ser considerados peligrosos, no porque fueran mentiras, sino porque no servían al nuevo modelo eclesial, un modelo vertical, jerárquico, donde el acceso a Dios debía pasar por sacerdotes, rituales y dogmas oficiales. Un modelo que necesitaba una Biblia controlada, limpia de todo lo que pudiera sugerir que el reino estaba dentro, y no en los templos. A partir de entonces se inició una campaña de exclusión. Se recopilaron textos, se debatieron criterios de inspiración divina y se consolidó lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Los libros que coincidían con la nueva ortodoxia fueron aceptados, los demás condenados al olvido. Algunos fueron quemados públicamente, otros enterrados por monjes que, aunque obedientes, sentían que no podían destruir lo sagrado. Fue gracias a esos hombres anónimos que hoy conocemos los evangelios apócrifos, pero en su momento todo lo que no pertenecía al canon fue censurado. Así se construyó una Biblia funcional al poder, coherente, enseñable, predicable y controlable. Lo que se perdió en ese proceso fue la diversidad de voces, la riqueza espiritual de otras perspectivas, la profundidad de un cristianismo que tal vez era mucho más amplio de lo que nos enseñaron. El Concilio de Nicea, por tanto, no puede ser visto solo como un acto de fe. Fue también una jugada política, un esfuerzo por unificar, sí, pero a costa de silenciar. Y eso nos deja con una responsabilidad. Si hoy tenemos acceso a textos antiguos que fueron excluidos por intereses imperiales, ¿no deberíamos al menos escucharlos? No. ¿Deberíamos leerlos con respeto, discernimiento y corazón abierto? Porque tal vez en esas páginas prohibidas haya verdades que complementan y enriquecen lo que ya creemos. Tal vez allí se encuentre ese Jesús que no solo redime, sino que despierta, que no solo salva, sino que transforma desde dentro. En el siguiente capítulo, vamos a profundizar en el conflicto central de toda esta historia. ¿Fue este proceso realmente guiado por el Espíritu Santo? ¿O fue una lucha por el poder disfrazada de espiritualidad? Porque si la fe fue usada como herramienta de control, entonces recuperar su esencia se vuelve más urgente que nunca. La historia del cristianismo, tal como la conocemos hoy, está tejida con hilos de fe y poder, de inspiración divina y de estrategias humanas. Y es en esa mezcla, a veces sagrada, a veces turbia, donde surge una de las preguntas más incómodas de todas las curiosidades religiosas. Lo que conocemos como la Iglesia es realmente el fruto puro del Espíritu Santo, o es el resultado de una construcción política que utilizó la fe como herramienta de control. Porque si somos honestos con la historia, no podemos ignorar que lo que comenzó como un movimiento espiritual revolucionario, liderado por pescadores, mujeres marginadas y hombres sin poder, terminó convertido en una de las instituciones más poderosas del planeta. ¿Cómo sucedió eso? ¿En qué momento la voz humilde de un carpintero de Nazaret se transformó en decretos imperiales, en dogmas incuestionables y en sistemas jerárquicos donde unos pocos hablan y millones obedecen? Tras el Concilio de Nicea, el cristianismo dejó de ser una fe perseguida para convertirse en religión oficial del Imperio Romano. Y con esa transición nació también la necesidad de organizar, unificar, controlar.
Ya no se trataba solamente de transmitir un mensaje de amor, perdón y despertar espiritual. Ahora se trataba de construir una doctrina estable, una estructura eclesiástica fuerte, capaz de sostener la nueva alianza entre trono y altar. Lo que estaba en juego no era solo la salvación de las almas, sino también la estabilidad política de un imperio que buscaba cohesión en medio del caos. Así, la Iglesia comenzó a adoptar los modelos de poder romano, jerarquías verticales, títulos oficiales, centros de mando, y con el tiempo el mensaje del reino interior que Jesús predicaba en los caminos, en las casas, en los corazones, fue reemplazado por liturgias oficiales, por leyes eclesiásticas, por un sistema donde la experiencia directa de Dios fue progresivamente sustituida por la obediencia externa. Pero, ¿cómo se logró esa transición sin que el pueblo lo rechazara? Muy simple, controlando el acceso al conocimiento. Se definieron qué textos eran inspirados y cuáles eran heréticos. Se prohibió la lectura de los evangelios apócrifos. Se condenó todo lo que hablara de conexión directa con Dios sin mediación de sacerdotes. Se eliminó el papel activo de las mujeres en la comunidad espiritual. Se persiguió a quienes pensaban diferente. Se quemaron libros, se borraron nombres, se reescribió la historia. Y todo eso en nombre de la ortodoxia, en nombre de la verdad. Pero una verdad impuesta desde arriba, no revelada desde adentro. Una verdad conveniente para los poderosos, no necesariamente para el alma sedienta de lo divino. La pregunta es inevitable. ¿Fue este proceso guiado realmente por el Espíritu de Dios, como muchos creen, o fue más bien un acto de manipulación religiosa, de ambición política disfrazada de santidad? Porque si el Espíritu Santo habla a través del amor, de la humildad, de la libertad, ¿cómo podemos justificar con ese mismo espíritu los actos de intolerancia, censura, persecución e imposición que marcaron los primeros siglos de la Iglesia imperial? ¿Cómo podemos explicar que en nombre de Jesús, el que lavó los pies a sus discípulos, se hayan levantado tronos de oro, se hayan bendecido guerras, se hayan encendido hogueras para quemar a quienes pensaban diferente? No se trata de atacar a la Iglesia, sino de comprender su historia con ojos abiertos, de distinguir entre el mensaje puro del Evangelio y las estructuras que, con el tiempo, se construyeron alrededor de ese mensaje. Porque cuando Jesús dijo, «Mi reino no es de este mundo», no estaba proponiendo una nueva institución, sino una nueva conciencia. Y cuando enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros, estaba hablando de un despertar interior, no de una doctrina externa. El problema no es la Iglesia como comunidad de fe, sino la Iglesia como institución de poder. El problema no es la organización, sino cuando esa organización se convierte en fin en sí misma y pierde el contacto con la fuente espiritual que le dio origen. Lo más doloroso de todo esto es que muchas de las personas que participaron en este proceso creían estar haciendo lo correcto. No eran necesariamente malvados, eran hijos de su tiempo, hombres atrapados entre la fe y la política, entre el deseo de servir a Dios y la necesidad de mantener la estabilidad de sus comunidades. Pero eso no cambia el hecho de que, en nombre de la verdad, se silenciaron otras verdades, que en nombre del orden se apagaron voces proféticas, que en nombre de Jesús se hizo lo contrario a lo que Jesús enseñó. Y esa herida histórica aún late en el corazón de muchas personas que, buscando una espiritualidad viva, chocan contra muros dogmáticos que no les permiten crecer, cuestionar, despertar. Por eso, redescubrir los evangelios prohibidos no es un acto de rebeldía, sino de sanación. Leer a Tomás, a Felipe, a María Magdalena no es rechazar lo que creemos, sino recordar lo que se perdió.
es abrir una ventana a una dimensión más íntima, más libre, más auténtica del mensaje cristiano. Es volver al fuego original antes de que fuera encerrado en estructuras. Y es, sobre todo, recuperar la voz de Jesús como guía interior, como luz que no necesita ser mediada por nadie para brillar en lo profundo del alma. En el siguiente capítulo, vamos a descubrir qué otros textos fueron silenciados y qué secretos aún esperan ser revelados. Porque si la historia la escribieron los que tenían el poder, quizás la verdad esté escondida en las palabras de aquellos que solo querían amar a Dios sin cadenas. Hasta este punto, ya hemos comprendido que la historia del cristianismo es mucho más rica, compleja y misteriosa de lo que normalmente nos enseñan. Hemos visto cómo algunos evangelios fueron seleccionados como canónicos y cómo otros fueron excluidos, olvidados o directamente prohibidos. Pero lo que quizás no sabías, y lo que convierte este tema en una de las más asombrosas curiosidades religiosas, es que existen decenas de textos antiguos, escritos entre los siglos I y IV, que también hablaban de Jesús, de su mensaje, de sus discípulos, y que nunca llegaron a nuestras manos porque fueron deliberadamente silenciados. No estamos hablando de historias marginales o simples leyendas sin fundamento. Hablamos de documentos que alguna vez fueron venerados por comunidades enteras, evangelios que fueron considerados sagrados por miles de cristianos de la antigüedad, y sin embargo, con el paso del tiempo, fueron tachados de heréticos, escondidos bajo tierra o incluso destruidos por fuego en nombre de una supuesta verdad oficial. ¿Qué contenían esos textos? ¿Por qué eran tan peligrosos para el poder religioso de su época? Y más aún, ¿por qué están resurgiendo hoy, justo cuando más personas buscan una espiritualidad viva, libre y profunda? Entre los evangelios apócrifos que han sobrevivido, aunque fragmentados o incompletos, hay algunos que merecen una atención especial. Uno de ellos es el Evangelio de María Magdalena. En él se presenta a María no como una figura secundaria ni como una simple seguidora, sino como una auténtica líder espiritual. Es descrita como alguien a quien Jesús confió enseñanzas profundas, incluso más allá de lo que compartió con algunos de sus apóstoles, hombres. En uno de los fragmentos más impactantes, Pedro se muestra molesto porque Jesús hablaba con María en privado. Ella, con autoridad, responde que sus palabras vienen del Maestro y que si los discípulos no tienen fe en ella, al menos deberían tener fe en el que la eligió. ¿Qué dice este episodio sobre el papel de la mujer en los inicios del cristianismo? ¿Qué habría pasado si este texto hubiera sido aceptado como parte de la Biblia? ¿Tendríamos hoy una iglesia diferente donde la voz femenina no fuera silenciada, sino reconocida? La sola posibilidad ya es transformadora. Otro texto revelador es el Evangelio de Judas, redescubierto en 2006. Este evangelio reescribe por completo la imagen que tenemos del apóstol que traicionó a Jesús. Aquí, Judas no es un traidor, sino un discípulo elegido para cumplir una misión dolorosa y necesaria. Jesús, según este texto, le revela secretos celestiales y le encarga entregar su cuerpo físico para liberar su espíritu. Esta visión, profundamente simbólica y desafiante, no busca justificar la traición, sino mostrar que incluso los actos más incomprensibles pueden tener un propósito espiritual oculto. ¿Qué harías tú si descubrieras que el traidor de la historia era, en realidad, el más fiel al plan divino? ¿Estás dispuesto a reexaminar todo lo que creías saber a la luz de textos que durante siglos fueron enterrados bajo el peso del dogma? También está el Evangelio de Felipe, que habla del conocimiento como vía de salvación y presenta una relación íntima entre Jesús y María Magdalena. En este texto se dice que la verdad no se encuentra en palabras externas, sino en la iluminación interior.
y se sugiere que el reino de Dios no es un lugar, sino un estado de conciencia. Estas ideas, profundamente afines al pensamiento gnóstico, no niegan a Jesús, pero lo reinterpretan como un maestro que no vino a fundar una religión, sino a despertar el alma humana. Para Felipe, el verdadero enemigo no es el pecado, sino la ignorancia, y el camino hacia Dios no pasa por el temor, sino por la comprensión. ¿No resuena esto con las palabras de Jesús cuando dijo, «La verdad os hará libres»? Y hay más. Está el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de la verdad, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de los hebreos, cada uno con matices únicos, con enseñanzas que enriquecen y desafían al mismo tiempo. Algunos presentan visiones místicas de Jesús, otros relatos alternativos de la crucifixión, otros enseñanzas éticas profundas que invitan a la transformación del corazón. Ninguno pretende destruir la fe. Al contrario, todos parecen nacer de un deseo ardiente por comprender mejor al Cristo vivo, al Maestro interior, al Logos eterno que habita en todo ser humano. Y eso es lo que los hace tan poderosos y tan peligrosos para los sistemas de control religioso. Es importante entender que estos evangelios no fueron suprimidos porque contenían errores flagrantes, sino porque proponían una relación con Dios más directa, más personal, menos sujeta a reglas impuestas, porque hablaban de libertad espiritual, de igualdad entre los creyentes, de un reino sin templos ni sacerdotes, y eso, para una iglesia que se consolidaba como institución imperial, era inaceptable. No se podía permitir que cada persona fuera su propio templo. No se podía permitir que el mensaje de Jesús fuera tan revolucionario como para derrumbar las estructuras humanas que decían representarlo. Hoy, sin embargo, esos textos están siendo traducidos, estudiados, leídos por miles de personas que sienten que algo falta en su camino espiritual. No vienen a reemplazar los evangelios canónicos, sino a complementarlos, a abrir nuevas puertas, a encender nuevas luces, a recordarnos que Dios no está encerrado en un solo libro, ni en una sola interpretación, ni en una sola voz. Que la verdad es como un diamante, tiene muchas caras, y que cada uno de estos evangelios prohibidos es un fragmento más de esa verdad que libera. En el próximo capítulo vamos a explorar a fondo qué enseñaban exactamente los gnósticos sobre Jesús y por qué su visión fue tan temida por la iglesia institucional. Porque tal vez, en sus palabras, descubramos una sabiduría que el mundo aún no ha terminado de comprender. Para comprender por qué tantos evangelios fueron silenciados, enterrados o condenados, es necesario adentrarse en uno de los movimientos espirituales más incomprendidos y al mismo tiempo más profundos del cristianismo primitivo, el gnosticismo. Esta palabra, que por siglos ha sido sinónimo de herejía para muchas instituciones religiosas, proviene del griego gnosis, que significa conocimiento. Pero no se trata de un conocimiento intelectual o académico, sino de un saber profundo, interior, transformador. Los gnósticos no buscaban la salvación a través de obedecer reglas externas ni por pertenecer a una institución. Su camino era otro, el despertar del alma a su verdadera naturaleza divina. Y en ese camino, Jesús no era tanto un redentor sacrificial como un revelador de secretos eternos. Era un maestro de sabiduría, un guía que venía a recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y a qué hemos venido a este mundo. Esta visión, aunque profundamente espiritual, fue considerada peligrosa por una iglesia que comenzaba a construir estructuras de autoridad. Porque en la visión gnóstica, el reino de Dios no se alcanza a través de ritos o jerarquías, sino a través del despertar de la conciencia.
Y esa idea, poderosa e incontrolable, fue precisamente lo que selló el destino de los textos gnósticos como prohibidos. En los evangelios gnósticos, como el de Tomás, el de Felipe, el de la verdad, entre otros, Jesús no habla como un fundador de religión, sino como un sabio que propone enigmas, que deja pistas, que invita a la reflexión y al silencio interior. En lugar de milagros espectaculares, ofrece enseñanzas que requieren meditación. En lugar de dogmas fijos, ofrece verdades dinámicas que solo pueden ser comprendidas por quien ha comenzado el viaje hacia sí mismo. Por ejemplo, en el Logion 2 del Evangelio de Tomás, dice: «El que busque, encontrará, y cuando encuentre, se turbará, y cuando se turbe, se maravillará, y reinará sobre el todo». Esta cadena de experiencias, búsqueda, confusión, asombro y finalmente reinado interior, es la esencia del camino gnóstico. No se trata de aceptar respuestas impuestas, sino de vivir un proceso de descubrimiento profundo en el que cada alma despierta gradualmente a la presencia divina que siempre estuvo dentro de ella. ¿No es esta, acaso, una de las enseñanzas más radicalmente hermosas de todo el cristianismo primitivo? Pero la visión gnóstica de Jesús no se limitaba a frases misteriosas. También ofrecía una cosmología espiritual profundamente simbólica. Para los gnósticos, el mundo material no era el centro de la realidad, sino una sombra, una especie de velo que cubre lo esencial. No lo consideraban maligno, como a veces se ha interpretado erróneamente, sino limitado, confuso, propenso al olvido. En ese contexto, el alma humana es vista como una chispa divina, atrapada en un cuerpo temporal, buscando regresar a su origen luminoso. Jesús, entonces, no viene a imponer leyes desde fuera, sino a encender esa chispa desde dentro. Es el recordador, el despertador, el revelador del misterio olvidado. Por eso muchas veces, en estos textos, lo vemos diciéndole a sus discípulos que miren hacia su interior, que rompan con la ilusión del mundo, que recuerden la luz de la que provienen. No predica el miedo al infierno, ni la recompensa del cielo, sino la integración con el todo desde el presente eterno del alma despierta. Esta visión, aunque luminosa, resultaba inaceptable para una iglesia que empezaba a consolidarse como estructura de poder. Porque si cada ser humano lleva dentro de sí la divinidad, ¿qué papel queda para los sacerdotes? Si la salvación es un proceso de autoconocimiento, ¿qué sentido tienen las jerarquías? Si el reino de Dios está dentro, ¿para qué se necesitan catedrales? Estas preguntas eran demasiado perturbadoras para una religión que se volvía cada vez más institucional. Por eso, los gnósticos fueron perseguidos, no solo por sus creencias, sino por lo que representaban: la posibilidad de un cristianismo sin cadenas, sin templos, sin autoridades que mediaren entre el alma y su creador. Una espiritualidad viva, directa, intensa y libre. Pero aquí hay una paradoja. Aunque sus textos fueron condenados, muchos de los valores gnósticos resuenan profundamente con las palabras de Jesús en los evangelios canónicos. Cuando dijo: «El reino de Dios está entre ustedes», Lucas 17:21, no estaba hablando de una realidad interior. Cuando enseñó en parábolas, no estaba usando el mismo lenguaje simbólico que tanto amaban los gnósticos. Cuando subió al monte a orar solo, cuando rechazó la ostentación religiosa, cuando abrazó a los marginados, no estaba encarnando una espiritualidad que va más allá de las reglas. Tal vez, solo tal vez, los gnósticos no fueron enemigos de la fe, sino custodios de una dimensión más profunda de ella. Hoy, en pleno siglo XXI, la visión gnóstica de Jesús está resurgiendo, no como moda esotérica, sino como respuesta a una necesidad espiritual urgente. En un mundo saturado de ruido, muchos buscan el silencio interior.
En medio de religiones estructuradas, muchos anhelan la experiencia directa. En una época de verdades absolutas, muchos desean la sabiduría del misterio, y es ahí donde el Jesús gnóstico vuelve a hablar, no para competir con el Jesús canónico, sino para complementarlo, para mostrar que la verdad no cabe en un solo molde, que la fe no tiene una única forma, y que Dios, el Dios vivo, sigue hablando en el corazón de quienes se atreven a escuchar. En el próximo capítulo, vamos a imaginar cómo sería el cristianismo hoy si esos textos nunca hubieran sido prohibidos. ¿Seríamos más libres, más conscientes, más conectados con lo divino? Acompáñanos, porque lo que vamos a explorar podría transformar no solo tu comprensión de la fe, sino tu relación personal con Dios. Imaginar un cristianismo diferente no es una herejía, es, de hecho, un acto de fe profunda, porque solo quien cree sinceramente en la verdad está dispuesto a preguntarse si todo lo que ha recibido es realmente todo lo que hay, y si el cristianismo que conocemos no es la versión completa, sino una edición filtrada por intereses humanos. Y si al ocultar los evangelios gnósticos, apócrifos y alternativos, también se ocultaron dimensiones esenciales del mensaje de Jesús. Esta pregunta no es una simple especulación académica. Es una puerta que, al abrirse, nos confronta con una posibilidad poderosa y transformadora: que el cristianismo, tal como lo vivimos hoy, podría haber sido mucho más libre, más profundo, más compasivo y más espiritual, si aquellos textos no hubieran sido prohibidos. Imagínate crecer en una comunidad cristiana, donde desde pequeño te enseñaran que Dios habita dentro de ti, no como una metáfora, sino como una realidad viva, que el reino de los cielos no es un lugar al que vas cuando mueres, sino un estado de conciencia que puedes alcanzar aquí y ahora, al despertar espiritualmente. Que Jesús no es solo un redentor lejano que murió por tus pecados, sino un guía interior que camina contigo en cada respiración, que te habla desde el silencio, que no exige rituales, sino presencia. Imagínate un cristianismo donde se honra el silencio tanto como la prédica, donde la oración no es solo repetición, sino diálogo íntimo con lo divino. Un cristianismo que no divide a las personas entre salvos y perdidos, sino que reconoce que todos somos peregrinos en un camino de regreso a la luz. Si los evangelios prohibidos hubieran sido incluidos en el canon, probablemente nuestra relación con Dios sería más directa, más personal, menos mediada. Las iglesias tal vez no estarían construidas solo con piedra, sino también con espacios para la meditación, el silencio, la introspección. Tal vez no hablaríamos de infierno como un castigo eterno, sino como una metáfora de la desconexión espiritual. Tal vez entenderíamos que el juicio final no es un tribunal cósmico, sino el momento en que cada alma se ve a sí misma con total verdad. Tal vez el cristianismo no habría sido usado tantas veces como arma para colonizar, imponer o excluir, porque su foco no estaría en el poder externo, sino en la transformación interna. Y muy posiblemente muchos habrían encontrado en esta fe un camino más compasivo, más inclusivo, más coherente con las enseñanzas del propio Jesús. También es posible que la figura de María Magdalena no hubiera sido reducida durante siglos a la de una pecadora redimida. Si su evangelio hubiese sido preservado, hoy sería vista como lo que tal vez realmente fue: una discípula iluminada, una maestra espiritual, una mujer con voz y sabiduría que recibió enseñanzas directas de Jesús. ¿Cuánto habría cambiado eso el papel de la mujer en la historia del cristianismo? ¿Cuántas líderes, profetas y sabias se habrían sentido empoderadas para servir sin miedo si el ejemplo de María no hubiera sido distorsionado por siglos de silenciamiento?
Un cristianismo que incluya la sabiduría femenina no solo sería más justo, sería más completo, más parecido a Jesús, quien nunca discriminó, nunca marginó, nunca temió dar voz a quienes el mundo callaba. Además, si hubiésemos crecido con los textos gnósticos, probablemente entenderíamos que el conocimiento interior, la gnosis, no es algo elitista, sino una experiencia disponible para todos. Que conocer a Dios no depende de grados teológicos, sino de honestidad del alma. Que los símbolos, las parábolas, los sueños y las intuiciones también pueden ser lenguajes sagrados. Y que el Espíritu sopla donde quiere, como dice Juan 3:8, incluso en los libros olvidados, incluso en los textos escondidos, incluso en las palabras que nos dijeron que no leyéramos jamás. Este cristianismo alternativo, no nuevo, sino rescatado, no busca reemplazar lo que amamos. Busca ampliar, busca recordar, busca volver al origen. Un origen donde la fe no era dogma, sino experiencia. Donde la comunidad no era jerarquía, sino círculo. Donde Jesús no era símbolo de una doctrina, sino presencia viva que despertaba almas. Y es justamente eso lo que estos textos nos invitan a recuperar. No para rebelarnos, sino para redescubrir. No para destruir, sino para reconstruir desde adentro. No se trata de idealizar el pasado, ni de soñar con utopías. Se trata de hacernos la pregunta correcta. ¿Qué hemos perdido al dejar fuera estas voces? ¿Qué parte de la verdad quedó enterrada en los desiertos de Egipto, en los códices rotos, en los manuscritos olvidados? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos hoy a escuchar lo que el poder de ayer decidió callar? Porque si Jesús es la verdad, y así lo creemos, entonces no hay verdad que debamos temer, ninguna, ni siquiera aquella que nos obliga a cambiar de perspectiva, porque lo que está en juego no es una doctrina, es nuestra relación con lo divino. En el próximo y último capítulo vamos a reflexionar sobre lo que todo esto significa para ti, no como teoría, sino como camino, porque tal vez, sin saberlo, lo que tu alma ha estado buscando está en esas palabras que nunca te permitieron leer. Al llegar al final de este recorrido, uno no puede evitar sentir una mezcla de asombro, incomodidad y esperanza. Asombro por descubrir cuántas palabras atribuidas a Jesús fueron deliberadamente ocultadas. Incomodidad por entender que muchas de las decisiones que moldearon nuestra fe no fueron puramente espirituales, sino también políticas. Y esperanza, porque a pesar de todo, esas palabras sobrevivieron. Esas verdades ocultas, esas curiosidades religiosas silenciadas, están regresando a la luz. Están tocando las puertas del alma de una generación que ya no se conforma con creer por costumbre, sino que anhela una experiencia auténtica con lo divino. Y en medio de ese despertar espiritual surge la pregunta que da sentido a todo este viaje. ¿Qué verdad se esconde en los textos que nunca nos dejaron leer? La respuesta, aunque compleja, comienza a revelarse cuando leemos estos textos con el corazón abierto. Porque al hacerlo no encontramos odio, ni arrogancia, ni herejías que promuevan el caos. Lo que encontramos, en cambio, es un eco familiar, una voz serena que nos habla desde el silencio, que nos recuerda que el reino de Dios no está lejos, ni reservado para una élite. Está aquí, está ahora, está dentro de ti. Es un mensaje que no condena, que no impone, que no separa. Un mensaje que abraza, que enciende, que transforma. Al leer el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena, el de Felipe, uno no siente miedo, siente llamado, siente que hay algo más, algo que habíamos olvidado, algo que la religión institucional tal vez no pudo sostener, pero que el alma siempre supo reconocer. Tal vez por eso fueron silenciados,
porque no podían ser controlados, porque hablaban de libertad espiritual en un tiempo donde se necesitaba obediencia, porque presentaban a un Jesús que no buscaba templos ni poder, sino corazones despiertos. Y esa versión de Jesús, más íntima, más mística, más directa, fue vista como una amenaza. Pero hoy, después de siglos de represión espiritual, el alma colectiva empieza a pedir respuestas que los dogmas no pueden dar. Y en esa búsqueda, estos textos reaparecen como faros antiguos que, aunque cubiertos de polvo, todavía iluminan. Nos recuerdan que la espiritualidad no es repetir lo que nos dijeron, sino atrevernos a escuchar lo que el Espíritu sigue diciendo. La gran revelación, entonces, no está en una teoría conspirativa ni en querer destruir lo que ya creemos. Está en reconocer que nuestra fe aún está en construcción, que el cristianismo no es una obra terminada, sino una sinfonía abierta, que la verdad de Dios no cabe en 27 libros, ni en un concilio, ni en una sola interpretación, que el Espíritu Santo, como dice el propio Jesús en Juan 3:8, sopla donde quiere. Y si ese soplo llega a nosotros a través de un evangelio oculto durante siglos, ¿quiénes somos para ignorarlo? ¿Acaso no dijo Jesús que el buen pastor deja las 99 ovejas para buscar la que está perdida? Quizás eso es lo que estamos haciendo ahora, recuperando las páginas perdidas del mensaje, las piezas olvidadas del rompecabezas divino. Y lo más hermoso de este proceso es que no se trata de abandonar lo que ya sabemos, sino de profundizarlo. No se trata de reemplazar la Biblia, sino de leerla con nuevos ojos, con ojos que ya no temen, con una fe madura que no necesita suprimir para existir, sino que se enriquece al integrar. Porque si Jesús es la verdad como Él mismo declaró, entonces cada fragmento de verdad, por más oculto que haya estado, también le pertenece, también nos habla de Él, también nos revela algo de su corazón. Y si hoy esas palabras están volviendo, quizás sea porque estamos listos para escucharlas como nunca antes. Esta reflexión final no es un cierre, sino una puerta, una invitación a seguir buscando, a no conformarte con lo aprendido, sino a caminar más profundo, a leer con discernimiento, pero también con valentía. Porque si algo nos enseñaron estos evangelios olvidados, es que Dios no está encerrado en los límites que los hombres construyen, que la luz no puede ser apagada por decreto, que la verdad, aunque perseguida, siempre resurge, siempre encuentra una grieta por donde entrar al alma. Y si estás aquí, leyendo estas palabras, no es por casualidad. Tal vez, en lo más profundo de ti, ya sabías que algo faltaba, que había más por descubrir, más por recordar, más por vivir. Y ahora que lo sabes, ¿qué harás con esta verdad? ¿Volverás a cerrar el libro o abrirás tu corazón? ¿Esperarás que otros te digan qué creer o comenzarás tú mismo la búsqueda? Porque tal vez, solo tal vez, la voz de Dios te está llamando. Y no lo hace desde un púlpito, ni desde un dogma, ni desde una figura de autoridad. Lo hace desde dentro, desde ese lugar silencioso donde las palabras prohibidas siguen vivas, donde el evangelio olvidado aún canta, donde el maestro aún susurra: el reino está dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. Gracias. Gracias por quedarte, por escuchar, por permitir que estas palabras antiguas toquen tu alma con nueva fuerza. Este video no fue solo información, fue una invitación, una puerta abierta para que juntos redescubramos el verdadero mensaje espiritual que tantos intentaron silenciar. Pero antes de cerrar este capítulo, necesito pedirte algo importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Y eso, aunque parezca un detalle técnico, hace una gran diferencia. Si este contenido te habló, si sentiste algo removiéndose por dentro, suscríbete ahora mismo. No cuesta nada y nos ayuda a seguir trayendo luz donde
Hay oscuridad, ¿verdad?, donde hubo silencio, y esperanza donde hubo olvido. Déjanos también tu me gusta si este mensaje te tocó y escríbenos un comentario. No necesitas escribir mucho, solo cuéntanos qué parte te hizo pensar, sentir, cuestionar, o simplemente deja un amén, un gracias, o ese símbolo que para ti represente conexión espiritual. Recuerda, la fe no termina en un video, comienza en el corazón de quien se atreve a buscar. Gracias por ser parte de esta búsqueda. Nos vemos en el próximo video y que la verdad siga brillando en ti.